Ya estamos de regreso. Sé muy bien que yo Ya estamos de regreso, está usted escuchando Zona de Fuego. Y tenemos a Jimena que se nos fue a Argentina y viene muy contenta. Ya trae su mate en el vasito. De hecho viene de azul con rayas blancas. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, pues muy contentos de la victoria provida en Argentina porque no pasó la Y ley. Arturo también se junta a esta mesa. Ajá, platícanos, perdón. Sí, pues lo que iba a hacer es que en Argentina, bueno, no es como aquí en México, pasa una ley y es para toda la Argentina. Y ya había pasado en junio en el Congreso. Pasó la ley, los congresistas en mayoría aprobaron y de ahí tenían que ratificar los senadores. Estamos hablando de la ley del aborto. Jimena es provida, acuérdense ustedes. Sí, entonces lo que decía la ley era legalizar hasta las 14 semanas el aborto sin ninguna causal. O sea, ya no 10, 14. 14, da 14 porque a Da se les ocurrió que no es ser humano hasta la 14. Entonces, sin causales, tú llegas, solo que dices que quieres hacerte un aborto y te haces. Pero la ley era tan abierta que tú podías abortar hasta los 9 meses con causales. Y con causales muy flexibles, como decir que afecta a la salud psicológica de la madre. Ah, la madre. Física O sea, a y los psicológica. 9 meses. 9 meses O sea, yo soy me siento siete-mesino. depresiva. Sí, Soy no, siete-mesino, de ya veras. no llegabas en Argentina. Ya no hubiera yo llegado. Sí, o sea, decías, me siento depresiva porque el embarazo a los 9 meses y la ley lo contemplaba así. Entonces era una ley que asustaba y por eso es que fuimos a apoyar a los liderazgos pro vida de diferentes provincias. Viajamos a la mayoría de provincias en Argentina, llegamos hasta Tierra de Fuego. Y nos reunimos con las activistas y de verdad que, bueno, la lección aprendida es que esto, y eso me gustaría que lo escuche la gente, no es ni de la iglesia, ni de los grupos, de por aquí, de políticos, no, esto fue un triunfo de la sociedad civil. ¿Cómo sentiste lo que tengo inquietud? Aparentemente vemos una Argentina que la gran mayoría no conocemos, liberal. ¿Cómo cómo ves a la gente en cuanto al pensamiento, a los argentinos, de este tema precisamente del aborto? ¿La mayoría está a favor o en contra? La mayoría está en contra del aborto. Yo también pensaba, porque con tantos años de socialismo y con tantas políticas que les pusieron, yo pensaba que sí, que la verdad era muy liberal y que por eso pasó, pero ya una vez que llegas y tú vas a las provincias, tal vez Buenos Aires es otra cosa. Es como en todo lado, las capitales siempre son diferentes, exceso, ¿no? Pero cuando nosotros llegamos a las provincias, yo fui a La Pampa, o sea, el corazón de la Argentina, y la gente no está a favor, o sea, ha permeado bastante la mentalidad a favor del aborto, pero en su mayoría la gente no está a favor y se pudo ver por las marchas que fueron realmente increíbles. Pero también hubo muchas marchas importantes en protesta de que no se hubiera aprobado esta legalización. Y sobre todo que en los medios vamos a ver siempre esas otras marchas. Los medios formales no van a mostrar, pero adentro, ya estando ahí, tú veías mucho activismo a favor de la vida y se sintió en las provincias, tanto así que los senadores que estaban indecisos se cambiaron a ser, bueno, no se cambiaron porque no sabían qué votar, se cambiaron a ser pro vida en el momento de la votación. ¿Cuál fue la votación? Y bueno, la votación... 34 o 31. No, 38, No, ¿no? 39. 30... No, creo que fue 38 a 31 con 2 abstenciones. Exactamente, y era con 2 abstenciones, pero que era una que estaba embarazada y otro que estaba ahí sentado. 60-40. O sea, de todos modos, no. Estaba muy reñido y por eso es que fuimos, la verdad, con fe, porque lo más probable era que pase la ley, porque ya había pasado en el Congreso. ¿Las agredieron, se sintieron bienvenidas o sintieron un rechazo por parte de la gente que yo no entiendo por qué, pero está a favor del aborto? Sí, como siempre la característica de los que promueven el aborto es con violencia, y allá sobre todo como hay este movimiento de los pañuelos verdes y los pañuelos celestes, entonces si te llegan a ver con un pañuelo celeste en el lugar equivocado, en el momento equivocado, te puedes meter en problemas. Pero ¿por qué alguien, Jimena, y quiero que me hagas entender, por qué alguien, sobre todo mujer u hombre, bueno, mujer, que no está embarazada y que no está en ese problema para un niño no deseado, etcétera, o un hombre, ¿no? ¿Por qué pelean en contra de algo que no están viviendo?
¿Por qué hay son movimientos diabólicos? Porque no le puedo llamar de otra manera. O sea, estás peleando que se apruebe una ley de matar a un bebé o a un feto, como le quieran llamar. Para mí es un bebé, es un ser humano. Y me encantó una conferencia que había apenas. La diferencia entre cualquier feto, como se le llama, a cualquier ser humano, usted que nos está escuchando en la radio, es el tiempo, punto. Es la única diferencia. Todos somos seres humanos, pero no me cabe en mi conciencia o en mi mente que alguien esté peleando una ley que ni siquiera estoy viviendo y que estoy suponiendo que si me embarazo a una chamaca, pues la voy a poder llevar al hospital a sacarle a mi niño. O sea, ¿qué onda con eso? Es todo un lavado de cerebro, es un adoctrinamiento tan fuerte que hay allá que también yo creo que ni siquiera tal vez aquí en México lo tenemos. Así como el movimiento Provida ha sido muy valiente y ha salido y ha hecho de todo en Argentina, también el feminismo allá también está tan fuerte y solo es eso, o sea, es un adoctrinamiento de una idea que son chicas que ni han vivido eso, pero están ahí militando por los derechos de la mujer. Finalmente son leyes, no hay que ser subjetivos. Tampoco todos los políticos que votan a favor de la legalización de la marihuana son marihuanos. Sí, ¿no? O sea, tampoco hay que ser tan subjetivos. No sabemos. No todos. Conocemos uno pero que del otro embarazo que sí, de verdad. O sea, a lo mejor alguien en una situación, sobre todo las mujeres que están embarazadas, o del feminicidio, con su pareja, o del bueno, asalto. estoy viviendo esto, estoy a favor o en contra. Pero a lo mejor, te repito, gente mayor de edad que estén a favor, pues, ¿por qué no hacer una campaña para la prevención? Que eso tendría que ser lo primero, ¿no? ¿Estás Pero de acuerdo? finalmente también yo creo que si están viendo tantas mujeres muertas en algún momento por esta malas prácticas, platicábamos Arturo y Pues yo. más prevención. Pero el otro día te decía que también, siendo también legal, se mueren, ¿no? se mueren. Pudiera ser. Acá lo que pasa es que se mueren más por las malas prácticas que existen, porque tiene que ser clandestino, porque a lo mejor ni siquiera tienen los utensilios necesarios para. A lo mejor si se legaliza, entonces tendría que ser una clínica especializada, especificada en ciertas cosas, donde no debería correr riesgo la mujer. Creo que por ahí es por donde está el tema del sí y el no. Ese es el famoso argumento de lo que porque es clandestino y todo, y se repite, lo mismo que pasó en Estados Unidos, en Argentina, comienzan a lanzar números de miles de mujeres mueren por abortos clandestinos y las están matando y ustedes no nos dejan salvarles porque no nos dejan legalizar. Miles no son miles, según la estadística, 31 mujeres en el 2016. La primera causa de muertes de miles de mujeres en Argentina es por problemas cardíacos. Entonces lanzan números y después el mismo ministro de Salud, miles, y después, pero ministro, a ver, sus estadísticas de su ministerio dicen 31. Bueno, es que miles, pero es que, o sea, no saben justificar, entonces no son miles. Y tampoco porque ya sea legal significa que ya no van a morir. Y lo tenemos en el caso de la Ciudad de México, donde es la entidad, donde es legal y es la entidad con mayor número de muertes por mujeres en abortos. Bueno, y entonces, eso tendría alguna lógica porque ahí los practican. Yo tengo una duda. Pero se supone que la idea era que vamos a legalizar porque con los clandestinos estaban muriendo. Y entonces, ¿por qué en la Ciudad de México mueren más mujeres por abortos que en el resto del país? Entonces, tal vez el problema... no se saben. ¿No? No, porque la estadística de muerte sí tenemos. Porque en esa porque al final si tienes, o sea, al final si tienes una mujer o una niña muerta, pero acá tú te vas o sea, tú no llegas y la... lo hacen. ¿Y sabías de eso? Y por supuesto que no lo sabías. No, pero por ejemplo, ya se te muere en el, no puedo decir quirófano, no sé qué sea. En la plancha, en la cama. En la cama. No la vas a agarrar, bolsas de basura, cinta canela y la tiras al río. No, la presentas en el por Ministerio Público y... Si fue ahí, a lo mejor quien tiene que haber un autopsia. Sí, la autopsia tiene que haber un pero veredicto. creo yo que ahí hay números en la Ciudad de México porque están yéndose a una clínica diciendo, ahí no, pues sí entraron 30 y 25 se me murieron. O sea, sí, porque están los números de cuántas entran. Acá no sabemos cuántas entran. Y, por ejemplo... ahorita... No, pero le doy la razón a Jimena. Ya ahí vamos a debatir. Nos vamos a echar un round. Sí, por eso dije, pues que va a haber debate. Te voy a decir por qué. Porque también es lo que decía Arturo y ahorita lo dejamos hablar porque no lo dejamos. Ahí te va. En el DF está legalizado. Despenalizado. Y por lógica también es cuando más muertes hay porque más se practican. Pero aquí hay un tema de legalidad que es a la que se refería creo que Arturo. Hay autopsias.
y las mujeres que se mueren deben de estar detectadas que se murieron practicando un aborto ilegal. O sea, al final de cuentas es la causa de la muerte. Sin embargo, estadísticamente no aparece. Claro. Quiere decir que no sucede poco. Porque sigue estando No es el tema No, neurálgico, como dice Jimena, el tema de la muerte de las mujeres por practicar malos abortos. Aquí son otros trasfondos que yo no entiendo honestamente Y- cómo y estar es muy en contra de la visible. vida estando vivo. Y ojalá y los que piensen de esa manera, ojalá sus mamás hubieran pensado igual que ellos. Y es muy visible, ¿por qué? Porque en Argentina justo estaba en este tiempo visitando la presidenta del FMI Argentina y todo el mundo decía que era un acuerdo de Macri con el FMI para que les pasen el préstamo y porque ahora ellos están de presidentes de la cumbre del G20. Entonces, sí hay razones un poco por detrás económicas, porque tú mismo lo decías antes del programa. Primero que los abortos no son gratis, sí cuestan, y además ya se está comprobado que se venden los órganos. Entonces sí es lamentablemente una industria que esto todavía no se puede probar al 100%, pero en donde sí se está probando es en los Estados Unidos. Yo tengo una pregunta, tú que estuviste allá en Argentina, estaba viendo una nota que un senador propuso, lo puso en la mesa, que cuando una mujer está embarazada y no quiera al niño, en lugar de abortar, pasarlo como una agencia o a un organismo donde adoptan al bebé desde que está en el vientre de la otra madre. Entonces papás que no pueden tener hijos llegan a esta agencia y cuando llega una niña que su hijo es no deseado, lo dan en adopción a esta familia. ¿Qué tan cierto es este? Sí, fue una propuesta real. Se dieron muchas propuestas de todos los lados y eso es algo factible, que es una forma de proponer algo diferente al aborto. Y también eso lo vemos en el caso de Chile. Chile es uno de los países que mejor tiene trabajado el trámite de adopción. Y entonces es como que muy eficiente, pero también hacen una muy buena investigación de todos los casos. Y es uno de los países con el número más bajo de mortalidad por aborto. Y ellos no tenían legalizado hasta el año pasado. Allá está legalizado. Recién legalizaron, pero ellos fueron ha sido uno de los últimos países en el mundo en despenalizar. Sin embargo, hasta el 2017 ellos eran los países en la lista con las estadísticas más bajas de muertes por mujeres en aborto. Entonces, no necesariamente porque tengas prohibido el aborto significa que van a haber más muertes, sino que esa es una falacia que corre la voz, pero no es así. Ahorita que hablaban porque entré tarde en la conversación en el corte, decían que ya estaba, si no comprobado, que ya estaban muchos mensajes vistos sobre el tema del tráfico de órganos en bebés de 12 semanas, por ahí así. Y de repente yo quería hacer la pregunta, básicamente, y es hasta como para debatir un poco, ¿no? Para pues darle un poco de las dos caras. Nosotros nos quejamos porque decimos es que es un tráfico de órganos. Otro individuo en otro país, en donde sea, va a pedir un higadito, un corazón, lo que quieras, y va a pagar por él. ¿Qué pasaría si a lo mejor lo vemos desde el punto en que, a ver, una mujer lo quiere abortar, ok, pero entonces esos órganos que se donen? No, pero ahí te va el punto. O sea, no entramos al tráfico. No. La donación, Sí, por sí, ejemplo, nosotros pero somos pro. ahí te ve, donación pero asistida, ahí pero- te va como mi punto de vista y que también lo estábamos compartiendo Richie y yo, es que no lo tratan como un humano, un bebé, porque dicen todavía no está formado, todavía no puede ser un bebé, todavía no siente y muchas más razones, pero sus órganos sí son de bebé. Sí, y es lo que estoy diciendo. Sirve y puedes donar, por ejemplo, nosotros lo hemos dicho, somos pro donación. Pero Si algo espérame. sirve de mí, Pero maestro, es tu decisión, es mi decisión. Y la eutanasia es mi decisión en caso de que tengas una muerte cerebral, en caso de que estés en ciertas situaciones de fase terminal de algún cáncer. Eso estoy de acuerdo, porque yo decido sobre mi vida y sobre mi cuerpo. Pero no que decida alguien el donar órganos de un cuerpo que no es tuyo, que es lo que hay que entender, que este bebé que se crea, que se empieza a crear y que para mí es bebé desde el momento que se concibe, porque te repito lo que lo dije hace ratito, la diferencia entre concebir y cualquiera de ustedes que nos está escuchando es el tiempo, es la misma personalidad, los mismos rasgos, viene toda la información genética.
Entonces, o es o no es. Lo que tú comentas se me hace una aberración, mi querido Papichucho. No, es que hay que... ¿Cómo si vas hay a quien lo donar? compra, Pero no es tuyo. Porque todos una modos, cosa es un ser humano. Lo voy a poner así. A ver, Dios entonces- no lo quiera y nunca vaya a pasar. A ver, es tanto A mi como hijo- yo digo. A mi hijo lo necesitará, hijo de No, la fregada. vas a procrear otro para que No, ayude a ver, al otro. Pero si hay alguien que, así como voy a solicitar no. un Es como riñón, si yo dono tu riñón. si alguien le va a servir. No, yo. Por eso. ¿Por qué voy a decidir sobre tu riñón? Porque hoy ya tengo más de 18 años y ya puedo decidir yo. Pero antes no. Entonces podrías decidir, yo como papá, donar un riñón de mi hijo recién Me refiero nacido. a esos que están decidiendo ¿Cómo? a vender los órganos porque Porque es quisieron el tráfico abortar. negro, es una mafia. Por eso. Y además no son los padres, o sea, bueno, es terrible eso, pero ni siquiera es la madre que ha ido a abortar, porque a la madre nunca le dicen que es un bebé, le dicen que es una bola de células, nunca ve un ultrasonido, ella se va. Los que están haciendo la venta de órganos son los directores de las clínicas abortistas. Ahora, esto es muy grave. ¿Tienen evidencia de esto, Jimena? Claro, es lo que les comentaba, que hubo unos activistas que con cámaras ocultas filmaron entrevistas con los directores de Planned Parenthood, que son las clínicas más grandes de abortos en Estados Unidos, y ahí se veía cómo negociaban y la directora le decía, sí, cuesta $200 el hígado, si tú quieres de un hígado de un niño de 12 semanas, no hay problema, porque el miércoles a las 10 de la mañana tengo una chica con un embarazo de 12 semanas. Y bueno, ya él comenzó a publicar en redes sociales. Si ustedes pueden entrar a YouTube, eso está ahí, es videos Planned Parenthood. Pero también ahora ya es más formal porque el FBI ya está investigando a Planned Parenthood. ¿Qué órganos se pueden o están aparentemente comercializando de un bebé a las 10 semanas? Porque no todos los órganos están formados, pero algunos sí. ¿Tienes ese dato? Bueno, la verdad es que ya está, a las 10 semanas ya está formado, completamente. O sea, a las Lo 10 que- semanas ya hay corazón, Ya hay riñón. todo, Los ya órganos está ya todo. O están sea, en inclusive funcionamiento. córneas y todo. Todo está formado. ¿Recuerdan el bebé que yo les enseñé y que les regalé? Ese ya es, ¿ustedes qué le ven a ese niño? Ya no le falta nada, ya tiene todo, ya tiene las huellas, ya tiene las cejas, tiene todo. Entonces, lo que obviamente sí le falta es seguir creciendo, seguir madurando las funciones de funcionamiento, pero lo que hemos escuchado que se trafica es hígado, riñón, y sobre todo también por el colágeno para la industria los cosméticos. Ay, no, pues. Se ha comprobado que a los niños abortados con síndrome de Down se les utiliza para ciertas cremas, entonces, y eso lo hemos escuchado de testimonios de Es personas. que eso me suena peor que Hitler. O sea, de verdad. Sí, y bueno, ahora lo bueno es que ya está de forma de algo formal, el FBI ya está investigando y ya le quitaron financiamiento a Planned Parenthood, pero en nuestros países nosotros ni siquiera tenemos reglamentación en contra de ese tipo de prácticas, o sea, qué hacer con los desechos, que no son desechos, sino con los cuerpos de los niños abortados, no tenemos todavía eso regulado. O sea, en queremos México, ¿qué les hacen? En el les DF. botan a la basura. Aparentemente. Porque si lo estás perdiendo, no creo que lo que pidan sus Pero lo lleves, cuerpecitos. No, lo que normalmente se hace es como desecho, se bota a la basura. Qué bueno. Pero probablemente no sabemos aquí en México, puede que también ya esté comenzando a haber un tráfico de Mercado órganos, negro. también ya en un mercado negro, pero inicialmente es desecho. Entonces, bueno, estamos felices de lo que pasó en Argentina y también lo que nosotros, yo estoy preocupada, por ejemplo, la presidenta de Puebla, porque yo me acuerdo que cuando tuvimos una entrevista justo coincidimos con Eda y Eda todavía no era candidata, pero Eda dijo abiertamente que estaba a favor del aborto. Entonces es preocupante que los nuevos líderes políticos tengan estas posturas también desde el gobierno federal. Pero bueno, la experiencia de Argentina a nosotros nos enseña que la sociedad civil realmente puede poner presión a los políticos. Generalmente en el mundo, ¿qué tan aceptado ha sido? Digo, ahorita porque sabemos el tema de Argentina que tocó todo Latinoamérica y finalmente nosotros estamos cerca. En el mundo, ¿qué tan legalizado está el tema del aborto? Prácticamente ya en todo, si quieren les mando una foto de cómo está el planeta Tierra, pero prácticamente ya todos los países del mundo tienen despenalizado el aborto en algún nivel. Creo que solo están ahorita 5 países
y que en América Latina es El Salvador, que todavía tiene totalmente penado, pero han ido cayendo. O sea, los pocos que nos quedaban, Chile cayó el año pasado, Irlanda, que también estaba bastante cerrado, ¿qué le pasa cayó. a la humanidad? Hace rato hablabas de iglesia y la gente lo identificamos con nuestra iglesia, la mayoría católicos. Pero aquí hay un tema muy profundo que ojalá y la próxima semana, si nos haces favor de venir, porque nos falta la sección de aquí de Arturo, nos traigas estas estadísticas, porque que yo sepa, tengo amigos de la comunidad judía que también está prohibido el aborto. Tengo amigos conocidos musulmanes que está prohibido el aborto. O sea, no conozco una religión que esté a favor del aborto. Entonces es un tema no solamente de los católicos, es un tema de fe, cualquiera que procesen, testigos de Jehová, lo que sea. No hay una que te apruebe el aborto. Sí, religiosamente nadie apoyaría un Nadie, asesinato, ¿no? ninguna. Y Entonces, ni siquiera practicando una religión, porque puedes no practicar ninguna religión, pero los movimientos pro vida, ya lo vimos, son movimientos de la sociedad civil, no es la iglesia. O sea, porque me encanta como dicen la iglesia, y en Argentina van a atacar esa pobre catedral, pero parece como zona de guerra en Argentina. O sea, hay tanques afuera de la catedral, porque si no, las feministas destruyen la catedral. Y hasta me da risa porque las autoridades de la iglesia en ningún momento salieron a organizar ni las marchas ni nada. pero a lo que yo iba, y eso la próxima semana, por favor, ¿por qué no interactúan? No solamente la católica, porque es mi iglesia, todas. O sea, ¿qué labor está haciendo la iglesia o qué mala labor son los que tienen están más haciendo seguidores todas las en el iglesias? planeta? Estoy hablando de todas las religiones que llegan a este punto. Porque los que promueven o que vemos en la calle o son de una religión o son de otra, o se presume que son, pero la iglesia en sí, pues nada más digo, la católica con todo respeto dice, estamos en contra, pero no vemos esta labor en colegios católicos que desde, o sea, no sé, como hay colegios cristianos, como hay colegios de la comunidad judía, como hay colegios de testigos de Jehová, como hay colegios de amistad cristiana. O sea, ahí está la fortaleza como humanidad. Al final de cuentas, muy pocos son los ateos. La mayoría creemos en algo o en alguien. Y esas iglesias son las que están muy tibias. Exactamente, eso sí, no te puedo decir que no, porque tienes totalmente toda la razón. Es un llamado que debemos hacer, pero desde los laicos, a pedir que las iglesias formen más a los fieles en este tema de defensa de la vida. ¿No se han acercado ustedes a algún líder eclesiástico Claro. para hablar sobre? Sí, claro que nosotros hablamos, hacemos propuestas de cursos de formación, pero son cosas que están comenzando. Pero como dices, no es que hay algo de entrada, desde al niño, desde chiquito, decirle el aborto no está bien. O sea, porque el mundo en el que los niños están viniendo ahora es un mundo donde ya el aborto, como ya hemos visto, está por todo lado. Entonces, hay que a los niños chiquitos, en nuestra fe, se defiende la vida desde la concepción, y todavía yo creo que falta en la labor de evangelización dentro de la Iglesia Católica, que es a la que yo pertenezco. Es la labor que tendríamos que hacer, lo hemos dicho, de formación, educación, porque desde niños se te enseña a no matar, no robar. ahí está, uno de los Ahí está, mandamientos, primerito. no matar, no robar. O sea, finalmente es lo que deberíamos darlo, pero también estamos viendo, y lamentablemente, en un país y en un mundo donde los valores se han perdido, donde precisamente todo este dogma de fe también se ha perdido. Y si no se trabaja desde la educación pública, desde la formación eclesiástica y desde los valores de familia, lamentablemente, hoy ya lo decimos, casi todo el planeta está inundado por estar a favor del aborto. Es así. Pues la invitación la próxima semana. Muchísimas Jimena. gracias, y bueno, que les vaya muy bien, y muchas gracias de nuevo por abrirnos las puertas para ser la voz de los que no tienen voz. Y lo que digo, mis conversatorios no son para otra cosa, ni es porque está a favor, sino es para esta parte de poder tener las dos partes o posibles maneras de pensar. No vayan a decir, este cabrón ya quiere estar abortando. Sí, porque Por aparte cierto, yo ni ya hijos comprometí tengo. tu riñón. Está bien, es el que menos sirve. No, ¿verdad? Antes de irnos rapidísimo, comentarles, en la Escuela Secundaria Héroes de la Reforma, la directora Emma Cano Huerta está exigiendo el pago de 1,700 pesos para inscribir a los niños, además del material que solicitan para cada grupo, que es decir, rollos de papel de baño industrial, 2 kilos de detergente, 3 litros de cloro, 3 litros de fabuloso, 10 folders, 20 protectores de hojas,
horas, entre otros, que suman aproximadamente 400 pesos, esto es decir, casi ya 2,100 pesos, y el problema es que esto está fuera de la lista escolar, y si no lo llevas, no te dejan inscribir a tu hijo, tomando en cuenta que es una escuela pública y que de hecho las cuotas son voluntarias. Claro, entonces hay que ver si podemos platicar con alguien de la Secretaría de Educación Pública para que se regule este tema. Esto está pasando en la Escuela Héroes de la Reforma. Bien. Vámonos. Arturito. No te mañana, preocupes, mañana. nos informa lo que pasó el día de ayer. Sí, mañana les traigo. Sí, ya son las 4:1. Gracias, mi Jimmy Boy. Gracias a todos. Mañana en punto de las 3. El espacio dedicado al análisis, entrevistas y los temas que a usted le interesan. Le esperan en su próxima emisión. Sin línea ni censura. Zona de Fuego.